Progresión 1. En el siglo 1700 llega a Nueva España las ideas ilustradas, ya que fue un movimiento intelectual que enfatizaba la razón, la ciencia y la filosofía que influyen en la forma de pensar de los criollos en Nueva España. También las ideas ilustradas llevaron a un aumento en las críticas al sistema colonial español y a la búsqueda de reformas y cambios políticos. En el siglo 1700, al igual, se dio el inicio de la aplicación de las reformas borbónicas en Nueva España. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de políticas implementadas por la monarquía española para fortalecer su control sobre sus colonias americanas y aumentar la recaudación de impuestos. Del siglo 1700 al siglo 1800 se dio el inicio de la crisis colonial por desigualdades y reformas. Se refiere a la inestabilidad política y social que se produjo en Nueva España debido a las desigualdades y reformas implementadas por la monarquía española. En el año 1808 se da la invasión napoleónica y caída de Fernando VII. Esta provocó la abdicación del rey Fernando VII y la coronación de José Bonaparte, hermano de Napoleón, como rey de España. Esto generó una crisis de legitimidad en las colonias americanas, incluyendo México, que se consideraban leales a Fernando VII. En el año 1780 al 1810 se da el aumento de las incomodidades sociales previas a la independencia. Estas condiciones sociales y económicas en México eran cada vez más difíciles para la mayoría de la población. La desigualdad, la pobreza y la opresión española generaron descontento y malestar entre los criollos indígenas y mestizos. En el año 1810 se dio el inicio de la independencia y establecimiento del movimiento insurgente. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote católico, lanzó el grito de Dolores, un llamado a la independencia de México. Esto marcó el inicio del movimiento insurgente que buscaba la independencia de México de España. Progresión 2. En el año 1824 se da la Constitución Federal. Fue la primera constitución de México como nación independiente, estableciendo un sistema federal, ya que el Congreso Constituyente fue el encargado de redactar y promulgar esta constitución. En 1850 se dio la Reforma Liberal, que fue un conjunto de leyes promovidas por los liberales mexicanos para reducir el poder de la Iglesia Católica y establecer un Estado secular. Como Benito Juárez, Melchor Ocampo y Lerdo de Tejada fueron figuras clave en esta reforma. Progresión 3. 1863. Las tropas francesas, con apoyo de conservadores y mexicanos, avanzan y ocupan la capital. Esto marca el inicio formal del Segundo Imperio Mexicano bajo un monarca extranjero. 1866. Francia se enfrenta a problemas económicos y presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos. Napoleón III ordena retirar sus tropas, dejando a Maximiliano sin apoyo militar. 1867. El ejército republicano, dirigido por Benito Juárez, recupera el territorio y Maximiliano es capturado en Querétaro y fusilado el 19 de junio junto con Miramón y Mejía. Y con esto la república es restaurada y Juárez retoma la presidencia. Progresión 4. La Progresión 4 se trató principalmente sobre grupos de personas que alzaron la voz para pelear por sus derechos laborales. Hubo distintas organizaciones, una de ellas son el Gran Círculo de Obreros, que fue fundada el 16 de septiembre de 1870. Fue una organización obrera inspirada en las ideas del socialismo internacional y la Comuna de París. Su propósito era unir a los obreros para mejorar sus condiciones laborales y difundir las ideas de internacionalismo proletario. De igual manera, hubieron movimientos de protesta. Algunos son la Rebelión de las Cañadas, en 1820, en el norte de México. Sus causas fueron la expropiación de tierras y abuso de terratenientes. El resultado fue la represión gubernamental, pero sentó precedentes para futuras revueltas. Progresión 5. El conservadurismo no puede entenderse simplemente como la oposición mecánica al liberalismo, sino como la continuidad y transformación de una matriz ideológica profundamente arraigada en la estructura colonial. Los conservadores defendieron un modelo basado en la pervivencia del orden jerárquico colonial, la centralidad de la Iglesia Católica y la tutela de la tradición hispánica sobre el nuevo Estado independiente. Tenían la idea de que la nación mexicana no podía existir sin la continuidad de sus instituciones fundamentales, que son la religión católica como la guía moral espiritual, la monárquica o de formas centralistas. La idea de que el pueblo no estaba preparado para la autonomía fue un argumento recurrente, lo que justificó el papel tutelar de las élites para la dirección del Estado. Progresión 6. Desamortización de bienes. Fue una de las políticas más agresivas de expropiación y despojo contra pueblos indígenas en América Latina, y en particular en México. Este proceso, impulsado por el Estado liberal del siglo XIX,
partía de la premisa de que la propiedad comunal era un obstáculo para el progreso y desarrollo económico, lo que justificó su disolución. Sin embargo, detrás de esta política se ocultaba una estrategia de desestructuración de los modos de vida indígenas. Para ellos, la tierra no solo era un medio de producción, sino el fundamento de su identidad, su cosmovisión y su reproducción social. Progresión 7. En 1876 fue cuando Porfirio Díaz llegó al poder. Díaz accede a la presidencia por primera vez después del plan de Tuxtepec. En este hecho participaron Porfirio Díaz y sus seguidores tuxtepecos. A finales del siglo XIX, el crecimiento de haciendas y despojo fue lo que ocurrió. Las haciendas expandieron su territorio, desplazando a campesinos e indígenas. En este hecho participaban los hacendados, obviamente los campesinos indígenas quienes fueron desplazados de sus terrenos, tierras, y también el gobierno porfirista que lo permitió. Progresión 8. En 1876 ocurrió la consolidación del porfiriato. Porfirio Díaz tomó el poder y comenzó un periodo de modernización económica, pero también de desigualdad y autoritarismo. En este hecho participaron Porfirio Díaz, el gobierno porfirista y empresarios nacionales y extranjeros. A lo pronto, en 1906 ocurrió las huelgas de Canea. Los trabajadores de la mina de Cananea protestaron por injusticias laborales, evidenciando el descontento obrero. Participaron los mineros de Cananea, Compañía Minera Estadounidense y fuerzas del gobierno porfirista. Más tarde, en 1910, la represión y estallido de la Revolución Mexicana ocurrió. La represión a huelgas, protestas y cualquier oposición política generó enojo social y provocó el inicio de la Revolución Mexicana, los cuales en este hecho participaron Porfirio Díaz, los opositores, principalmente maderistas, y los obreros y campesinos organizados. Progresión 9. En 1914 ocurrió la ocupación de Veracruz. En este contexto, Estados Unidos invadió Veracruz y Carranza buscó evitar que sus intereses afectaran la política interna. En este hecho participaron el gobierno de Estados Unidos, Venustiano Carranza y la población veracruzana. En este mismo año ocurrió la invasión estadounidense a Veracruz. En ese contexto se reafirma el ataque militar de Estados Unidos a la ciudad por tensiones diplomáticas. En este contexto participaron Marina estadounidense, habitantes de Veracruz y gobierno mexicano. 3 años después, en 1917, ocurrió la Revolución Rusa y repercusión en México.